de Juan, capítulo 4, versículo 10, y lleva por título Jesucristo y la mujer samaritana. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Libro de Juan, capítulo 4, amén. Vemos la historia del Señor Jesucristo, de la mujer samaritana. Una mujer que pensaba saciar su sed física, pero un encuentro con el Salvador sació la sed que había en su alma. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para poder introducirnos y hablar en esta tarde de hoy del agua viva y lo fundamental para nuestras vidas en el ámbito espiritual, quiero empezar con una introducción, podría decirse más bien de saber qué implica el agua. Nosotros entendemos que la mayoría de nosotros vemos que nuestro cuerpo está compuesto por agua. Aproximadamente un 65% se calcula. Y de la misma forma que la tierra está cubierta por las 2/3 partes de agua. Sabemos que es importante el agua porque sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Entonces termina siendo un compuesto importante primeramente para nosotros físicamente, pero no solo para nosotros, sino también para esta tierra. Cuando entendemos la importancia del agua en nuestras vidas y en nuestros cuerpos físicos, que es un componente que está en nuestro cuerpo, sabemos que tenemos nutrientes, proteínas, ingerimos muchas cosas, pero es importante físicamente poder hidratarnos con agua, ¿sí? La importancia de poder tomar agua a nosotros nos proporciona realmente lo que necesitamos. Ahora, ¿cuántos de nosotros tomamos agua? Porque en estos tiempos sabemos que hay jugos, sodas, gaseosa, y lo que menos hacemos muchas veces es hidratarnos. Quizá hay gente que no le gusta la gaseosa, pero tampoco toma el agua suficiente durante un día. Durante un día hablo, hermanos. Científicamente los médicos hablan de la necesidad de poder hidratarnos durante un día, la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita. Ahora, en el ámbito espiritual, el agua representa el Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces bebemos del agua durante un día? ¿Nos estamos hidratando como realmente nuestra alma, nuestro espíritu lo necesita? Porque si terrenalmente podemos ver lo descuidado que somos en nuestro cuerpo, que es necesario como templo del Dios viviente, no solamente el poder descansar, el poder tener una buena alimentación, sino también el poder hidratarnos correctamente. En el ámbito espiritual es lo mismo, hermano. Necesitamos el alimento espiritual para nuestra alma y nuestro espíritu. Necesitamos beber del agua viva, que proporciona solamente aquello nuestro Señor Jesucristo. Y así le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te proporcionaría lo que necesitas, que es el agua viva, hermano. Lo necesitamos no solamente una vez a la semana, lo necesitamos todos los días. Esa agua viva para nosotros, la que nos proporciona nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, lo necesario para poder sobrevivir. Porque estamos en esta vida terrenal de paso, hermano. Pero así como usted puede ver que los animales viven una vida salvaje y necesitan sobrevivir, y vemos muchas cosas en esta vida terrenal como ejemplos, hermano.
Nosotros si vamos y vemos documentales de animales, vemos que ellos tienen que comer, los más grandes comen a los más chicos para poder sobrevivir. En nuestras vidas espirituales, hermanos, también estamos en este mundo gobernado por el adversario, gobernado por el maligno. Y necesitamos nosotros tomar las armas que el Señor Jesucristo nos proporciona y poder realmente considerar que cada día necesitamos el agua viva en nuestras vidas, el alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que pueda ser renovado el espíritu de nuestra mente. Entonces, nosotros sabemos que hay muchas personas que buscan muy intensamente una fuente refrescante que pueda a ellos proporcionarles en anhelo de poder encontrar ese significado y esa dirección a su vida. Así caminamos nosotros en un tiempo sin Cristo, hermano, buscando el poder satisfacer esa sed del alma, buscando el poder satisfacer un alivio al alma sedienta. Y conocemos terrenalmente que no es lo mismo el agua del manantial que un agua envasada. No es lo mismo un agua de manantial que un agua de la canilla. Lo podemos sentir. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido esa sed física? Y decimos, qué ganas de tomar agua. No es lo mismo tampoco un vaso de jugo, de gaseosa, que un vaso de agua refrescante. Así en nuestra vida espiritual, hermano. Nunca nada se va a comparar con el agua viva que solamente da el Señor Jesucristo. Y así en el mundo nos encontrábamos y el mundo se encuentra de esta manera, buscando el poder saciar en aguas contaminadas, podría decirse, en un ámbito espiritual. Aguas alteradas por el hombre, así como hablamos de jugos, de gaseosa y de bebidas energizantes. Y que hay almas que en este tiempo están clamando allí fuera pidiendo ayuda. Y la iglesia necesita poder estar en la oración, en la dirección del Espíritu Santo para estar preparados, para poder tener ese fortalecimiento en nuestro interior. ¿Saben qué pasa muchas veces, pueblo de Dios? Pedimos el poder ser llenos, pero solamente es del momento. Pedimos muchas cosas al Señor Jesucristo, pero en lo que tenemos lo estamos caminando inestablemente. Lo hablo en un ámbito espiritual, en una responsabilidad. Muchas veces queremos más, pero lo que estamos trabajando no lo estamos trabajando bien. Y eso el Señor Jesucristo lo sabe. Pedimos y pedimos mal. En nuestra vida terrenal, en nuestras responsabilidades, realmente hay un orden para cuando nosotros queremos otra cosa y le pedimos al Señor Jesucristo en oración. ¿Realmente somos responsables y dedicados a lo que Dios nos ha dado primeramente? Y es algo, hermanos, que pedimos muchas veces, pedimos, la iglesia pide, el cuerpo de Cristo como iglesia, lo hablo en miembros, cada uno de nosotros en particular, pedimos. Pero realmente, hermanos, vamos nosotros al manantial de aguas vivas para luego poder impartir aquello. ¿Qué es lo que impartimos aún nosotros mismos? Y esto se ha hablado en este último tiempo, para que nosotros podamos impartir y conocer la voluntad de Dios y saber la manera en la que nos tenemos que dirigir. Necesitamos nosotros ir a la fuente de agua, nosotros para limpiarlo, porque el agua viva, el manantial, cuando uno se para delante de un manantial, podemos ver nuestro reflejo. Y eso es lo que pasó con la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios cuando lo de Juan 4, que el Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Era necesario ese encuentro con una mujer que estaba en pecado. Una mujer que al principio no lo reconoció. No reconoció el pecado, pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Y esta es la base para nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Entabló una conversación y le hizo conocer
la necesidad que ella tenía. No fue directamente a decirle sus pecados. Primero era necesario que ella reconozca y sepa lo que acontecía en su interior. La comenzó a confrontar para que ella comprendiese qué estaba pasando. Porque cuando nosotros comenzamos a ver el versículo 11 de Juan 4, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesucristo y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué impresionante cuando vemos este encuentro de que la mujer no podía comprender que el Señor Jesucristo le hablaba espiritualmente. Ella solamente estaba pensando en su sed física. Cuando el Señor Jesucristo le abre y le dice que Él tiene un agua viva y que esa agua que Él tiene no tendría sed jamás la persona que lo pudiera beber, ella simplemente pensaba decir: qué cómodo no tener que ir al pozo a buscar agua de nuevo. Y así estamos nosotros muchas veces, en un estado de conformidad, hermano. Porque para que nosotros nos limpiemos cada día necesitamos ir a la fuente de agua todos los días y ver el reflejo de esa agua pura y vernos a nosotros como espejo y decir: sí, hay pecado, hay errores, hay manchas de iniquidad. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y acontece en estos tiempos, hablándonos en el ámbito espiritual, de esa deshidratación, hermano. Muchas veces como hijos de Dios llegamos a estar deshidratados. ¿Y cuando nosotros vemos que hay signos de deshidratación? Cuando comienza a afectar en el cuerpo, lo comenzamos a sentir físicamente. Llegamos a un punto de deshidratación, decir: necesito un vaso de agua. Pero ¿y en el ámbito espiritual? Podemos discernirnos y darnos cuenta cuando realmente estamos en esa deshidratación espiritual. Nos damos cuenta, hermanos, cuando decimos: tengo sed de Dios. ¿Saben cuándo decimos tengo sed de Dios? Cuando nos apartamos de la presencia de Dios. Por eso los salmistas decían: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y cuándo es que llegamos a una necesidad de esa agua viva? Cuando nos apartamos, cuando nos enfriamos muchas veces, o cuando estamos tomando un agua que no está saciando la sed que el alma necesita. Y hay mucha gente fuera que cree estar quizá en un lugar correcto. Y no hablo por iglesia, hermano, porque Cristo viene por una sola iglesia. Hablo en la palabra de Dios. Cuando es adulterada, cuando el hombre comienza a hablar mandamientos de hombre y no palabra de Dios, el alma tiene sed de la presencia de Dios. No necesitamos, hermano, necesitamos continuamente esta agua. Ahora, si tenemos sed, ¿qué está aconteciendo? ¿Por qué llegamos a tener esa necesidad? Muchas veces por causa de tantos descuidos o también de estar erróneamente buscándole. Buscar erróneamente agua que no está saciando la sed que el alma necesita. Y comienzan a haber preguntas. Entonces, vemos claramente cuando nuestro Padre Jehová de los ejércitos, allí en Jeremías capítulo 2, le habla al pueblo y le dice en el versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Saben, hermanos, que
a medida que va pasando el tiempo, nosotros los que estamos caminando los caminos de Dios hace bastantes quizá años, meses, hay una situación que es que comienza a haber ese conformismo, una religiosidad que comienza a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Empezamos a limitar al Espíritu Santo. Empezamos nosotros mismos a hacer hábitos y costumbres que Dios no nos pone en nuestras vidas. Entonces vemos claramente que Jehová, Dios de los ejércitos, le hablaba al pueblo. Han cavado cisternas rotas que no retienen agua. En estos últimos tiempos, hermano, es necesario que veamos la necesidad del agua viva que proviene solamente de Cristo y que podamos hacernos un balance en lo que respecta a nuestra vida. ¿A qué me refiero? Cuando nuestro Padre extendió su mano de misericordia y nos trajo a sus caminos, realmente cuando comenzamos a caminar este camino angosto, la pregunta es, ¿estamos nosotros dando fruto como iglesia y como cuerpo de Cristo individualmente? ¿Estamos dando fruto? El libro de Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto significa que si nosotros, hermanos, no vamos continuamente al manantial de aguas vivas, no podemos nosotros impartir y dar fruto como Dios lo ha establecido en su llamado para usted y para mí. ¿Por qué hablo que es un llamado? Porque cuando uno lee Juan 15, 16 dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Para que podamos dar fruto, hermano. Y para eso es necesario que usted y mi persona podamos llenarnos. Una botella a la mitad no es lo mismo que una botella que rebalsa, hermano. En el ámbito espiritual, hermano, es lo mismo. La palabra establece que seamos llenos de la presencia de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Llenura, habla la palabra de llenura, hermano. Y lo vemos bíblicamente del Antiguo al Nuevo Testamento. La llenura del Espíritu Santo. El agua viva que proporciona el Señor Jesucristo para usted y para mí. ¿Y qué pasa, hermanos, en este último tiempo? El último lo digo, porque realmente la Escritura lo habla, la última generación. Los últimos tiempos, las señales las estamos viendo. Hay sed de Dios, hay sed de Dios, aún hay sed de Dios. Y usted dice, pero si oro, si ayuno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Ha experimentado usted la sed de Dios? ¿Ha visto y ha notado que aún buscándole algo pasa en su interior? Hay una lucha en la cual usted ha dicho, sí, estoy congregando, estoy ayunando, estoy orando, pero aún tengo sed de Dios. Estamos experimentando como pueblo la sed de nuestra alma. ¿Y eso qué implica? Que estamos tomando otra agua y no la que nos está proporcionando Dios. Es necesario escritura, Biblia y la comunión con Dios, hermano, para que usted vea su condición y así mi persona pueda discernirme a mí misma. Porque vemos realmente que el manantial constante de justicia, de sanidad, de perdón, esa agua que nosotros recibimos, la imparte el Señor Jesucristo. ¿Y por qué aún hay carga? ¿Por qué aún hay culpabilidad? ¿Por qué aún hay problemas en el carácter, en nuestro interior?
El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, y con la charla que Él empezó a tener con ella comenzó a confesarse. Empezó a confesarse y a ver su error. No lo confesó primeramente, fue el Señor Jesucristo que Él le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Él te daría agua porque Cristo está dispuesto, hermano. Está dispuesto a darnos esa agua que sacie nuestra sed. Si tenemos sed es que algo está pasando, hermano. Si es que de un momento y al otro día no me preocupo ni me ocupo de mi vida espiritual, algo está pasando. Si realmente estamos caminando y no está ese anhelo, no está esa necesidad de la presencia de Dios, es que está pasando algo, hermano. Son evidencias que muchas veces las dejamos pasar. Son evidencias que las dejamos pasar, hermano. Y el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso implica, hermano, poder caminar con el gozo de la salvación, de continuo, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces caminamos con debilidades carnales? Porque no vamos al manantial de agua. Hay diferentes debilidades. La debilidad de Pablo, pero no es lo mismo un hombre que realmente entregó su vida a Cristo que las debilidades que empiezan a acontecer en nuestras vidas por causa de la carne y de los descuidos. No podemos compararnos nosotros a hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo y que tuvieron debilidad en ese momento con debilidades terrenales nuestras, de la vida cotidiana, del trabajo, de que no estoy de acuerdo. Hay tantas cosas, hermanos, que pasan por nuestra vida. Hay debilidades y debilidades. Y la debilidad carnal no se justifica delante de la presencia de Dios. Pedimos la gracia de Dios, hermano, pero realmente no nos estamos llenando con el agua viva, porque aún sí se nota que hay sed de Dios. Se nota que hay sed de Dios. Por eso cuesta. Por eso cuesta. Por eso hoy me propongo, y al pasar los días se cae en lo mismo o vuelve a enfriarse. Hoy hablaba la palabra del devocional que Pablo estaba agradecido con Dios porque él vivió una vida conforme a la perspectiva de Dios. Allí en el libro de Filipenses, en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y así vivimos muchas veces. Esta samaritana le dijo: dame esa agua para que yo no venga nuevamente al pozo. Y así estamos viviendo nosotros. Muchas veces vemos nuestra necesidad, lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos. Pero cuando el Señor Jesucristo hace un llamado, Él dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en ese niéguese está el vivir una vida conforme a lo que el Señor Jesucristo establece y conforme a sus propósitos. Y Pablo le dijo a los filipenses: todos buscan lo suyo propio y no lo que es en Cristo Jesús. Y así estamos, hermanos, viéndonos a nosotros mismos, no que nosotros necesitamos, lo que a mí me conviene, y no le preguntamos a Dios. A veces llegan a ser carga muchas cosas. Discernámonos y veámonos cómo ocupamos el tiempo y la manera en la que nosotros estamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, para no llegar a tener esa sed que muchas veces lo vemos y lo podemos discernir claramente. Algo está pasando en nuestro interior. Algo está aconteciendo que podemos ver que los años en el Evangelio no determinan si la persona está convertida o no, hermano. Ahora preguntémonos, conforme a lo que hablábamos del fruto, a lo que fue su comienzo. Pueden ser 5 años, 15, 20. Y qué lindo decir:
15 años en el Evangelio, 20 años, 25. Pero, ¿y el fruto? ¿Y el fruto? Oramos como al comienzo, escudriñamos como al comienzo, le buscamos como al comienzo. Y veámonos realmente hoy la condición en la que estamos. Mas el Señor Jesucristo dice claramente que Él tiene de esa agua para nosotros. Que Él tiene de esa agua que nos va a proporcionar a nosotros el poder vivir en su voluntad y el desarrollarnos en lo que Él nos ha llamado, hermano. Porque necesitamos ese encuentro con Cristo. Lo necesitamos, hermano. Y es lo que dejamos a lo último muchas veces. Necesitamos ese encuentro con Cristo, esa necesidad de decirle, acá estoy, Jesucristo. Me está costando, no puedo caminar así de esta manera. Tan inestable, tanto de doble ánimo. ¿Por qué las oraciones se vuelven tan monótonas muchas veces? ¿Por qué se vuelve tan monótono y tan rutinario nuestra vida? Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, pasó la semana y ¿qué hicimos por Cristo, hermano? ¿Qué hizo usted por Cristo? ¿Qué está haciendo usted? Vea su condición, desde cuando empezó, desde lo que le prometió, porque estas preguntas me las hice mi persona. ¿Realmente vivo por y para Él? ¿O aún hay cosas que estoy caminando a media? ¿O aún me cuesta? ¿O aún cuando hay que hacer algo, lo voy llevando con mi fuerza, hermano? ¿Cómo estamos viviendo? Si le estamos dando lo que realmente el Señor Jesucristo pide. Dios nos ha llamado en lo personal a cada uno. Hay propósito, hermano, pero muchas veces estamos en el camino equivocado. Dios dijo, esto es para ti. Pero por falta de dirección, de limpiarnos con el Espíritu Santo, estamos caminando otro camino y haciendo otras cosas. Y es por eso que como iglesia necesitamos la guía del Espíritu Santo y cada uno ir al manantial de aguas vivas para impartir eso. No podemos con nuestra fuerza, hermano. Aún podemos predicar porque uno abre la Biblia y hay palabra. Uno dice, uno abre la Biblia y hay palabra para predicar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Y la manera en la que también lo hablamos, lo predicamos. Por eso hoy es necesario que realmente veamos si estamos viviendo esa sed, aún dentro de la iglesia, aún buscándole en oración, en ayuno, que hay áreas en nuestro interior que nos están costando porque es con nuestra fuerza. Veamos realmente la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo ha establecido en la Escritura, y pidamos su dirección para no adulterar el agua. El agua viva la proporciona Cristo, pero si hay sed es que está pasando algo. Y hay que tener cuidado cuando limitamos la presencia de Dios, cuando realmente caminamos conforme a nuestros propios pensamientos. Dios quiera obrar en nuestro interior. Al Señor Jesucristo le fue necesario pasar por Samaria para tener ese encuentro. Y ese encuentro que necesitamos, hermano. Él es el gran yo soy. Cuando vemos las Escrituras, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Yo soy el que te proporciono lo que necesitas. Pero aún hay cosas en el interior. Y cuando la samaritana tuvo ese encuentro con Cristo y le fueron revelados sus pecados, lo que estaba aconteciendo, ella pudo ir a predicar a los que estaban. Cuando uno lea Juan capítulo 4, luego de ese encuentro y que esa saciedad que ella puede llenar del agua, ella puede ir a predicar. Y nosotros necesitamos lo mismo, hermano. Porque queremos predicar y queremos hacer muchas cosas, pero antes necesitamos en lo personal ir a la fuente de agua viva. Cada uno de nosotros.
para que esas grietas en nuestro interior del carácter, de las emociones, los sentimientos, comiencen a equilibrarse a la voluntad de Dios. Hoy es tiempo de ver si estamos caminando un evangelio de emocionalismo del momento o realmente estamos firmes en los caminos de Dios. Y que veamos que el Señor Jesucristo nos proporciona de esa agua. Ahora nosotros estamos dispuestos a beberla. Estamos dispuestos a beberla, hermano, y a poder recibir de Él para sanar, para fortalecernos y para ser guiados por su Espíritu Santo. Estamos dispuestos a negarnos y a dejar aún lo que nosotros queremos. Aún María, sabiendo, una mujer que era virgen, cuando le hablan del propósito que iba a tener, ella sabía que su reputación, luego de lo que iba a acontecer, iban a comenzar a hablar de ella. Y ella dijo: aquí la sierva que va a hacer la voluntad del Padre. Aún nosotros, hermanos, no queremos hacer cosas por lo que irán a decir de nosotros. Aún muchas veces no queremos hablar para no pasar vergüenza, entre comillas, y callamos. Y es que nos falta, hermano, nos falta ir a la fuente para fortalecernos, para limpiarnos, para que en el Señor Jesucristo hallemos sanidad y la fortaleza de decir: tú me llamaste con un propósito, que muchas veces se duda de la salvación. ¿Ha dudado usted alguna vez de la salvación? ¿Ha pensado en decir: realmente seré salvo? Así como estoy, ¿seré salvo? Creo que nos hemos preguntado todo, hermano. Todos nos hemos preguntado: ¿realmente seré salvo en esta condición? Y hoy Cristo nos dice: yo soy el agua viva. Beban de mí, pueblo mío, para que realmente podamos ver la gloria de Dios y lo que Él quiere hacer y no lo que nosotros queremos hacer, hermano. Hasta acá sería la palabra. Dios los bendiga grandemente.